Bueno, vamos a comenzar con la sesión plenaria de esta tarde. Para mí es un placer poder estar aquí hoy frente a todos ustedes presentando a uno de los personajes, posiblemente de los profesionales más admirados de España. Él es un fantástico profesional, un fabuloso orador, un fuera de serie en cuanto a investigación y, sin duda, es una referencia a nivel nacional y a nivel mundial en cuanto a rehabilitación se refiere. Enrique Nuere es arquitecto y carpintero y es miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Y cuando le hemos pedido que nos haga una pequeña introducción del mismo, comenta que ha dedicado más de 40 años al estudio de la carpintería de lazo, hasta entonces conocida como mudéjar, para demostrar que se trata de un arte de origen exclusivamente hispano, que no solo traspasó el estrecho de Gibraltar para instalarse en el Islam occidental, sino que llegó al continente americano, donde se practicó desde Bolivia hasta México. También ha divulgado los secretos de esta artesanía, haciéndolo posible en toda España, haciendo posible además que en este país haya surgido un amplio número de seguidores, suficiente para poder afirmar que dicho arte se ha recuperado plenamente, facilitando sobremanera la intervención en las obras de restauración de este singular patrimonio. En el día de hoy, vamos a tener la suerte de escucharle, así que le dejo con él. Y muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti. Bueno, en vez de estar de pie, voy a disfrutar de un sillón. Supongo que se me oye bien, ¿no? Porque yo antes era un arquitecto normal, pero hace ya 40 años me rompí una rodilla, me la operaron mal, me la tuvieron que operar otras 2 veces. Y ya en vez de ser un arquitecto normal, ahora soy un cojo arquitecto. O sea, todo tiene su lado positivo. Bueno, pues... ya ha salido. O sea, lo que voy a hablar fundamentalmente es de errores que se han cometido, errores que se pueden seguir cometiendo, porque de repente, pues parece que nos hemos enamorado todos de la madera. Y bueno, pues está muy bien que a todos nos guste la madera, pero lo que pasa, ayer Touza empezó su charla con una frase de Frank Lloyd Wright, me parece que era, ¿no? Diciendo que sí, que había que usarla, pero con inteligencia, sabiendo cómo se comporta la madera. Porque la madera es un material muy peculiar. O sea, la madera es como nosotros, todos somos diferentes, cada uno tiene unas virtudes, pero todos tenemos también algunos defectos, entonces no todo lo hacemos bien. Hay unas maderas que se comportan muy bien en un sitio, pero mal en otro, en fin, es un material muy peculiar. Y claro, cuando algo se pone de moda, pues se empieza a usar y se usa pues muchas veces con insensatez. Y el problema, la preocupación que yo en este momento tengo, por eso la charla va a ser sobre errores, es que los que se cometen, que se están cometiendo muchos, hagan que volvamos a dejar de usar la madera. Porque la madera es un material que en la Edad Media se usaba y que los carpinteros que la trabajaban también eran los arquitectos que la diseñaban, porque en las ordenanzas de carpintería, por ejemplo, en las que se hace a partir de los Reyes Católicos, pues ya se sabe que el grado mayor de los carpinteros era el geométrico, era el equivalente al arquitecto, ingeniero de caminos, canales y puentes y de armamento, o sea que era el que más sabía, ¿no? Y en la Edad Media pues sabían mucho más de madera que ahora. Bueno, ahora aquí habrá muchos ingenieros de montes que me dirán, ahora sabemos mucho más. Efectivamente, ahora se sabe mucho más, pero los que saben no son los carpinteros que manejan el hacha, que son los que lo tienen que saber. Entonces, ese es el problema. Es decir, sabemos más de madera, pero no tenemos operarios que sepan de madera lo que se sabía antes.
Y eso va a costar mucho tiempo que consigamos que cuando estamos haciendo una obra de madera estemos en manos de gente que sepa manejar la madera. Desde muy antiguo en España se ha construido con madera, sobre todo en el noroeste peninsular ha sido muy rico en madera. Hemos visto en algunas charlas ya he visto unos planos de los bosques donde están en España. Y aquí tenemos iglesias visigodas, mozárabes. Bueno, las armaduras pues eran muy sencillas, de pares, par y nudillo. Las armaduras de parilera pues servían hasta 4,5 metros más o menos, no 4,5 sino de 4 a 5 metros. Y como la madera disponible siempre era la misma, porque prácticamente desde el siglo pues, XII, XIII o incluso anteriores hasta el XVIII, pues la medida de la madera utilizada en estas cubiertas era el cuartón. El cuartón era la cuarta parte de un cabrio, es decir, el cabrio era una madera sacada del árbol que medía un palmo por un pie. Esa relación es exactamente como si el pie fuera el palmo multiplicado por la raíz cuadrada. Eso permite, pues lo mismo que usamos el papel DIN A4, si lo cortamos en 2 sigue manteniendo las mismas proporciones, si lo cortamos en 4 sigue manteniendo la misma proporción. Si las luces aumentaban de 7 a 8 metros ya había que poner el nudillo porque ya el par necesitaba ayuda. Y ya si se hacían de más hasta 8 o 10 metros, pues entonces ya se hacían 5 paños, es decir, se le añadían, el tirante seguía estando donde está en la de 3 paños, pero se le añadían unos jabalcones, con lo cual pues se volvía a ayudar al par. Y de esa forma la misma sección se ha estado utilizando a lo largo de los siglos. El otro sistema de construir pues era el romano. Europa o era mediterránea o era atlántica. Hay 2 países que hemos tenido la fortuna de ser atlánticos y mediterráneos, España y Francia. Los romanos estuvieron por toda España y nos dejaron su tradición del cuchillo triangulado romano, cuchillo porque iba cortando la nave en trozos para que las maderas, que lo mismo que siempre se usaban con un ancho, los largos dependían de los árboles y tampoco podían ser los que el arquitecto quisiera, sino los que el cortamaderas le proporcionaba, pues resulta que ese sistema pues prevaleció más en el Mediterráneo, pero todavía hay restos en la parte atlántica, pues por ejemplo San Adrián de Tuñón, que también se conoce como Santullano, pues tiene todavía los restos de los cuchillos triangulados de su origen, con policromías y todo. Bueno, pues algún resto queda por esa parte. En cambio, en la Europa, en este caso en la España mediterránea, es más pobre en madera. La madera había que preservarla para los barcos, que eran muy importantes para el comercio. Y el cuchillo triangulado pues se sustituye por el arco diafragma, que es el equivalente a una cercha, pero hecho de albañilería, que era más fácil de hacer. En el año 711 llegan los musulmanes a España. Toda su tradición de hacer cubiertas pues eran las tiendas, eran nómadas del desierto y en todo el mundo oriental nunca habían hecho una cubierta a 2 aguas. Existen algunas, pero porque las hicieron los romanos. Por ejemplo, la gran mezquita de los omeyas era el templo de Júpiter Damasceno, es decir, no tenía nada que ver con el arte islámico. Pero esas tiendas que se tejían pues con sus telares, las mujeres se deberían entretener en hacer esos dibujos. Pues cuando vinieron aquí y vieron las cubiertas como las que enseñaba antes, decían, pero qué cosa más sosa, ¿no? Yo quiero algo con más alegría, ¿no? Esto es una mera suposición, porque nunca
nunca he conocido a ningún árabe de esa época. Ya ha pasado, soy mayor, pero no tanto. Y claro, los cristianos que tenían que hacer algún adorno, decían, para un techo, pues un techo es el camino del cielo. Pues, ¿qué símbolo vamos a coger? Pues una estrella. Y, claro, la de 6 puntas, la de David, ya se la habían cogido los judíos, que ya habían hecho la Torá, nosotros vinimos después, hicimos la Biblia, bueno, nosotros ellos, ¿no? Pero los cristianos. Y entonces escogieron la estrella de 8, que era, pues en vez de coger un triángulo, un cuadrado, lo giraban y ya está. Y permitía, pues, hacer el entrelazo, pues que ya estaba en la cultura celta, todas esas obras de cintas que se iban cruzando, bueno, todo lo que ha sido relativo con relación a los tejidos, a las fibras vegetales, pues ha existido en todo el mundo, ¿no? Y luego llegaron los musulmanes. Y claro, coger un pentágono y darle la vuelta que no queda bien, ¿no? Pero dijeron, es las estrellas, qué tontería, la luna que domina todas las estrellas, ya está, vamos, esta parece que se las va a comer. O sea que no había ninguna duda, había que hacer la media luna. Esa estrella, pues ya viene, por ejemplo, la sala capitular de la abadía de Canterbury, pues ahí vemos, estos, no sé si señala, ¿se ve algo ahí? Esa que está oscurita, un poco, la he oscurecido yo para que se vea que efectivamente hay ahí una estrella de 8 puntas, o sea, eso viene de Inglaterra, o sea, no... Pero es que, por ejemplo, Carlomagno, en el siglo VIII, IX, ya casi, pues en su capilla palatina de Aquisgrán, pues ya en el techo quedaba muy alto, pero la usa en el suelo, un mosaico usa la estrella de 8 con sus brazos entrelazados, es decir, que, bueno, y en mosaicos romanos también lo sabía que se pisaban aquí, pero otro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era tocayo mío, Enrique II, pues también su capa la tiene llena de motivos decorados, pues rodeados con una estrella de 8 con sus brazos entrelazados. O sea que esto, que me digan a mí que esto era islámico, pues no me lo he creído. Al principio sí, porque me lo he creído porque como lo cuentan siempre, pues acabamos creyéndolo, pero nunca ha sido verdad. De hecho, todas estas celosías que se reutilizan en la mezquita de Córdoba tampoco son musulmanas, eran visigodas, pero claro, era lo que había. Es decir, cuando llegan aquí esos musulmanes, pues alguien que está acostumbrado a vivir en una tienda, pues, vamos, en una tienda de campaña, no en una tienda como el Corte Inglés, ¿no? Pues, ¿qué iban a hacer? Pues lo que supieran hacer los que estaban allí. Y hay un momento en que un califa almohade, bueno, no, acordarme del nombre es casi misión imposible, pues se ha cargado la mezquita Karabullín de Fez. La mezquita Karabullín es la mezquita de los libreros, o sea que debían ser cultos porque tenían libros, no tenían tejados, pero sí libros. Y entonces, pues pide a artesanos cordobeses que lógicamente tenían que tener esa tradición carpintera, que le haga las cubiertas de todas las de la nueva mezquita, pero estas son las del muro que está donde está la quibla, y 2 se las hacen con este lazo de 8, esto es aproximadamente finales del siglo XII, ¿no? El último tercio del siglo XII. No está muy claro si es ese último tercio, un poquito más para abajo, un poquito más para arriba. Y como le han hecho en una mezquita islámica un símbolo cristiano, pues dicen, vamos a hacerte también una media luna. Esto es una fantasía que me he inventado yo,
pero es que si no, no entiendo por qué han hecho esa cosa tan rara, que solo lo han hecho también en otra techumbre de Marruecos, en la sala de abluciones de la Carabullín, de Fez. Bueno, la verdad es que yo estoy tratando de imaginarme cómo lo pasó el artista al que le encargaron que hiciera esa mezquita, ¿no? Pues estuvo 2 noches sin dormir, porque dice, ¿habrá madera en Marrakech? ¿Carpinteros? Dice, claro, si estos señores que vienen y viven en tiendas de campaña, ¿qué saben de hacer un tejado? Pero algo... Y primero le preguntaron, ¿y Marrakech dónde está? ¿Más allá de Sevilla o de...? No, hay que pasar el mar y luego hay que andar, pues como si desde aquí os fuerais hasta Burgos, por ejemplo. Pero oiga, eso está muy lejos. Sí, pero tenéis que ir allí. Y entonces, pues uno de ellos pensó, ¿y si lo hacemos aquí y nos lo llevamos? Preguntó si los camellos podían transportar cosas de madera y les dijo el sultán que sí. Pues casi, mira, que lo vamos a hacer aquí en Córdoba y nos lo llevamos hecho. Esta es otra fantasía mía. Pero es la única que explica que de repente en España se cambia el sistema de hacer las armaduras de par y nudillo. En Europa se fabricaba la forma de A que tiene todo eso en el suelo. Se ensamblaba bien para que no se levantaba con una grúa y se iban colocando una al lado de otra y se hacía la cubierta. Y aquí en España de repente cambian el sistema para poder prefabricar. La parte de los nudillos, que es el almizate o arneruelo, pues se puede montar sobre los tirantes. Estas estructuras como empujan, o sea, si yo hago esta fuerza, empujo. Y entonces los codos los tengo que mantener sujetos con los estribos y los tirantes, que son los que aguantan esos empujes. Y como siempre hay andamios, es muy fácil montar unas tablas sobre los andamios. Como siempre hay tirantes, es muy fácil sobre esos tirantes montar unas tablas y en esas tablas un pequeño andamio. Pongo el almizate y ahora voy poniendo los pares o trozos de cubierta y nadie me ha explicado, ni creo que nadie sepa, por qué en España se empiezan a hacer prefabricadas. Y pudo ser una explicación el tener que llevarlas tan lejos sin saber qué podían encontrar allí de carpinteros, de madera, de lo que fuera. Es decir, llevarse la obra terminada era una garantía de que la iban a poder terminar sin problemas. ¿Y qué nos ha quedado de lo que nos hicieron antes del siglo XII? Pues mucho más de lo que nos imaginamos. Pero llegaron los almorávides y luego los almohades y se lo cargaron todo. Bueno, todo afortunadamente, porque no recorrieron todo, pero por donde pasaron destrozaron hasta lo que habían hecho ellos, porque esto es Medina Zara, que era una construcción de Abderramán III. Por cierto, esto tampoco lo sabe mucha gente, porque a todo el historiador que se lo he preguntado no lo sabía. Abderramán III es el que tenía Almanzor, bueno, y hacía muchas correrías, y ha llegado un momento que Alfonso III se cansa y le dice a Abderramán, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a firmar la paz, a hacer algo. Y dice, vamos, yo firmo la paz, pero con una condición. Bueno, pues dígame cuál es esa condición y si es posible, pues la cumplo. Pues que me tienes que mandar 12 arquitectos para lo que estoy construyendo en Medina Zara. ¿Para qué quería esos arquitectos? La piedra la sabían trabajar, el azulejo también, el mosaico, el yeso también, pero tejados no sabían hacer. O sea que los tejados de Medina Zara, pues debieron hacerlo arquitectos
de Castilla, vamos, leoneses, o sea que iban a ser mudéjares. Bueno, en 1212 se ha celebrado la batalla de las Navas, ya han acabado con los almohades y ya parece que pueden vivir tranquilos. Y entonces Fernando III el Santo dice, por fin, vamos a hacer ya lo que a todos nos gusta, esas catedrales que hacen en Francia, se trae unos arquitectos franceses y en 1212 empieza la de Burgos. Como Toledo lo tenían conquistado desde hacía mucho, desde Alfonso VI, pues dicen, bueno, y en 1226 vamos a empezar la de Toledo. Y siguieron avanzando, y en 1236, conquistan Córdoba. Y entonces Fernando III ordena que se hagan 12 iglesias, de las cuales 7... Bueno, antes voy a hacer una pregunta. ¿Qué oficio fue el que hacía las catedrales góticas? A ver, alguien que me conteste. Canteros. Otro error. Las catedrales góticas las hacían los carpinteros. Lo que pasa es que los carpinteros primero hacían las cimbras, ponían los andamios, las grúas, diseñaban todo como tenía que ser y luego se iban. Y claro, para los historiadores nunca he visto un carpintero en una obra. Los arquitectos que hemos hecho catedrales, bueno, yo no he hecho catedrales, pero restaurar sí me ha tocado. Entonces sabemos que el papel del cantero es uno que viene detrás. Ahí vemos cómo en ese cliente está recibiendo los que le van a hacer una obra. Primero vienen los carpinteros, detrás vienen los canteros. Y primero, antes de poner una sola piedra, hay que hacer una obra muy complicada y hay que pensar con la cabeza. Y eso no lo hacía el cantero. El cantero simplemente dice cómo corto las piedras y el otro se lo dice y él las corta y las pone. Pero unos tienen la fama y otros cardan la lana, ¿no? Es eso. En España, pues por ejemplo, tenemos esta capilla de Santiago donde se armó caballero precisamente Fernando III el Santo en 1214. Torres Balbás tiene, a esta le da la fecha 1275, pero por una pintura sin más explicación. Yo estoy convencido de que esta techumbre tiene más de 800 años, y ahí está. Y por cierto, ¿alguien me sabe decir cómo se llama esta carpintería? ¿Nadie? Un valiente. Nadie se atreve. Bueno, todos lo llamarían mudéjar. Evidentemente, nunca ha sido mudéjar, nunca lo han hecho los mudéjares, porque ni han sabido hacerlo, ni tenían técnica suficiente para hacer algo tan complicado. Porque estamos hablando de antes de que estas obras, bueno, ya hemos visto que una se la han hecho a un musulmán, pero estas obras eran hechas por cristianos para cristianos. Esto es la capilla de Santiago de las Huelgas de Burgos. Es decir, esto estaba hecho para cristianos. Esta era la pregunta que ya hemos visto. Los carpinteros eran todos cristianos. Lo que pasa es que cuando llegan los musulmanes, pues establecen un sistema nuevo. El idioma oficial ahora es el árabe. Si alguien quiere firmar un contrato, o lo firma en árabe o no trabaja. Y los carpinteros, pues muchos dicen, pues mira, no sé si seguir siendo cristiano, porque además me dejan ser cristiano, pero pagando un impuesto de capitación. Y si me hago musulmán, me lo ahorro. Y dices, además, si total hace nada, si éramos arrianos
Y vino don Recarero y nos convirtió y nos dijo, ahora sois católicos. ¿Y cuál es la diferencia? Uy, mira, no te voy a explicar, ahora tú eres católico. Ah, bueno, vale, pues ahora soy católico. Entonces llegan los otros y dicen, oye, ahora toca musulmán. ¿Y eso qué es? Pues lo mismo, pero que ahora en vez de Jesucristo el importante es Mahoma. Ah, bueno, vale. Y entonces muchos de estos cristianos pues hicieron muladís. Porque bastaba ponerse una chilaba y tal, y seguían pues teniendo buenos negocios porque ahora había buena clientela y había que trabajar, y pues la cosa funcionó. Funcionó hasta cierto punto, porque eso lo tenía que hacer con mucha discreción, porque si les pillaban bebiendo vino, comiendo jamón. Ahora, no hay más que ver la literatura islámica de ese periodo y ver la cantidad de borrachos de los que hablan, de sultanes borrachos y tal, o sea que no debía ser tan grave, o sea que probablemente se bebía más de lo que nos creemos. Bueno, volviendo otra vez a Fernando III el Santo, cuando llega a Córdoba, pues dice que me hagan esas 11 o 12 iglesias, de las cuales 7 tienen ya los techos de madera. 1236. Nunca me lo han contado. Esto se lo conté al deán de la catedral, bueno, de la mezquita, y me dice, oiga, eso no lo sabía, y yo soy párroco de una de esas iglesias. Usted tiene que venir a contarlo a Córdoba. Y en Córdoba hay una ruta de las iglesias fernandinas, y no lo saben. Y no nos lo ha contado ningún historiador, no lo he visto escrito en ningún sitio. Y están ahí desde el siglo XIII. Pero cuando llega a Sevilla en 1248 ya no son 7, son 10. Probablemente ya no son todas del XIII. Pero ahí están y nunca me lo han contado. Bueno, algunas ya son en el XIV y aquí ya vemos cómo ahí hay una influencia islámica, que es la rueda. O sea, en vez de la estrella de 8, ahí vemos ruedas de 10. Esas ruedas de 10 se combinan entre sí, pero lo más importante es que ahora están pasando a ser elementos de la estructura. Es decir, eso es la cubierta de la iglesia de San Esteban de Sevilla. Esa es del siglo XIV, y ahí ya se ha empezado a hacer lo que se llaman las ruedas desculatadas, ruedas de muchos brazos que se unen, las de 10 con las de 10, las de 8 con las de 16, las de 9 con la de 12. Eso sí que es islámico, pero tampoco es árabe, porque también nos dicen es la cultura árabe. Mentira, esto es de la Turquía selyukí, que era lo que era Asia Menor, antes de que lo invadieran los árabes, pues era una cultura de donde surge toda esta geometría en los siglos IX y X. Y en el siglo XIV, pues ya se empiezan a conquistar los territorios. Entonces es un periodo en el que se hacen castillos, palacios o palacios fortaleza, porque había que garantizar, no vaya a ser que venga algún loco de estos. Y vamos a ver, el de la izquierda es del Palacio de Zafra, que es un castillo que ahora es un parador. El de la derecha del Castillo del Monte, que también creo que es un sitio que se visita. ¿Me puede decir alguien que eso no es gótico? Pero también hay otra cuestión, que es decir, vamos a hacer esta geometría islámica, que es muy bonita, vamos a incorporarla también. Y aquí tenemos un ejemplo del Alcázar de Sevilla, que hace don Pedro I, otro cristiano, y ya emplea la rueda de 10 en una ochava estructural. Y acaba ese siglo pues con los reyes católicos haciendo en Zaragoza pues su salón del trono en la Aljafería. Si esto no es gótico,
pues que venga Dios y lo vea. No sé si Dios sabe de los estilos artísticos, supongo que sí, porque las iglesias siempre los han llevado. Pero vamos, claramente que alguien me diga que esto es mudéjar, pues es que se lo han contado mal, lógicamente, porque no se lo ha inventado. Y si sigue avanzando el tiempo, pues ya empieza a mezclarse con el Renacimiento y pues se van haciendo cosas como esta, ¿no? ¿Cuál es el siguiente error? Estos libros tan monos son los que escribe don, a ver si me acuerdo del nombre, don Antonio Ponz, Viaje por España. Este señor odia la madera, o sea, todo lo que es de madera hay que tirarlo y hacerlo de piedra. Es el primer intento de que hay que olvidarse de la madera, porque la madera no dura. O sea, algo digno tiene que estar hecho en piedra. Eso ya en el siglo XVIII. O sea, que ya en el XVIII ya empieza a haber una tendencia contra la madera. Incluso se cubren muchas armaduras. Esta está, me parece que es Mocejón, en la provincia de Toledo. Es una de las muchas que he visto yo, pues que se han ido cubriendo. En Madrid, por ejemplo, pues en el año 2008, pues vi que esa armadura en la iglesia de la Virgen del Castillo, por el barrio San Blas, pues tenía que tener una armadura detrás. 10 años después, funcionarios descubrieron que tenía una armadura detrás. Bueno, a mí ni me invitaron a la... Pero bueno, la vida es así. ¿Alguien se atreve con otra pregunta? ¿Quién construyó la Torre Eiffel? ¿Qué oficio? 50% de acierto. No había nadie que trabajara los metales. Esto lo hacen Les Compagnons franceses, los grandes carpinteros franceses son los que fabrican la Torre Eiffel. Si no es gracias a ellos, no se hubiera podido construir esa obra, porque es la primera obra de hierro fundido que hay que roblonar, es decir, hay que usarla como si fueran piezas de madera, pero de hierro. Y, naturalmente, la hacen carpinteros. Pero llega el siglo XIX y al principio del XX, surge el hormigón, el acero, y por fin tenemos ya un material, podemos olvidarnos de ese asco de madera que no dura nada. Bueno, dura nada, ya hemos visto que había esa capillita que tiene 800 años y ahí está. Pero incluso en las ordenanzas, en la normativa, se prohíbe el uso de la madera como elemento estructural en las viviendas de protección oficial después de la guerra. Es decir, que no es solo que se vaya a olvidar, es que se olvida. Claro, porque piensa que es que la madera no puede ser tan buena como el acero. Si hablamos de resistencia, pues vamos a coger la viga más gorda que existe de acero laminado, la HB 600. Si queremos hacer que una viga de madera aguante lo mismo y incluso la madera, su punto flaco es la deformabilidad, porque tiene un módulo de elasticidad 21 veces más bajo que el acero, pues tendremos que ver la forma de mejorarla. Le damos más canto, como eso aumenta con el cubo, pues resulta que esa viga de madera que muestro ahí a la izquierda, a la derecha, pues con menos de la mitad de peso aguanta exactamente lo mismo que esa viga de acero. Menos de la mitad de peso. Se quema, la madera se quema, claro, porque si yo pongo un soplete en una tabla, el problema es que si alcanza los 300 grados o un poco más, de forma en progresión geométrica se va ardiendo toda. Pero si yo trato esa madera con algún producto que lo impida,
pues esa llama irá quemando, consumirá el sitio donde está la madera y no seguirá el fuego. Es decir, contendremos esa propagación automática que tiene el fuego. Pero es que además, no solo eso, sino que la madera sigue aguantando aunque se esté quemando. Ahí tenemos un ejemplo de unas vigas de hierro que son como de chocolate cuando alcanzan 500 grados, mientras la madera se ha ido quemando, pero ahí han cortado la superficie para que se vea que esa superficie ha estado protegiendo al interior de la madera y la madera ha seguido aguantando, ha estado aguantando a esas vigas de hierro. Esto fue un edificio de Madrid, donde estuvieron los primeros Saldos Arias. Esto ya la mayoría no lo conocerá porque solo los conocemos los que ya tenemos unos años. Y se hicieron unas reformas sin licencia y los bomberos que llegaron no sabían que había en el edificio parte de estructura metálica. Murieron 10 bomberos, pero en la parte que era de la estructura entramado de madera, hay todavía, a pesar de que había perdido, eso estaba aguantando toda la madera, es decir, que los fuegos lo resisten mejor. Luego también dices que la madera, fíjate, se abre con fendas, tal, claro. Yo entiendo que a alguien que vea eso le dé miedo, pero en cambio, si lo hace de hierro es tan insensato que las fendas son enormes y no le importan. Luego, pues, evidentemente, cuidado, que una fenda sí puede ser un peligro. Es decir, es en ese sitio donde está ahora la fenda, estoy teniendo que resistir un esfuerzo de cortante, de tracción, y ahí la madera ahí ya podría fallar. Es decir, que una fenda puede ser un problema. Un carpintero no pondría esta madera así, porque podría romperse. Si la pone así, aguanta más que si no tuviera nudo, porque a compresión ese nudo aguanta más que si no existiera. A tracción no, porque es como si fuera un agujero, ¿eh? Pero claro, para eso necesitamos carpinteros. O sea, necesitamos que el que está usando la madera sepa lo que tiene entre manos y cómo se debe usar. Bueno, hoy en día, afortunadamente, ya los materiales van siendo más industriales, van teniendo más garantía, pero siguen siendo de madera. El hormigón, que dura mucho. Bueno, yo me estuve haciendo unas fotos de este viaducto en la Sierra de Madrid, vamos, en la parte segoviana, y iba viendo cómo se iba oxidando y apareciendo el hierro. El hormigón es un material que teóricamente es elástico, es decir, cuando pasan los camiones, cuando en las autopistas notamos que se mueve. Claro, y entonces como es muy rígido se fisura. Por la fisura entra el agua, oxida el acero y el acero al oxidarse se expande. Y entonces va empujando el hormigón porque es muy, muy frágil, no puede aguantar esa tracción. Y no llegó a cumplir 50 años esa autovía, se renovó entera. En Madrid, pues el paso elevado del Paseo de Ronda por encima de López de Hoyos, directamente dijeron no lo renovamos, lo quitamos, por lo mismo. Y aquí tenemos pues esa techumbre de 800 años que está impecable. No se ha tenido ocasión de verla por detrás, se había caído un trozo del muro, uno de los quintos paños pues estaba aguantando la armadura sin ningún problema. ¿Y qué le debemos al hormigón? Pues un oficio nuevo, el carpintero encofrador. Y ese sí es bueno, ese siguen siendo buenos carpinteros, porque se siguen haciendo obras de hormigón. Vamos, si yo me toca encofrarle esto a Le Corbusier, pues probablemente habría acabado loco. Pero se pudo hacer, y si no es por el encofrado, pues no se podían hacer estas obras de hormigón. Pero en cambio, pues hoy un cuchillo triangulado, un encofrador probablemente no lo sabe hacer. ¿Qué es lo que pasó en España? Pues que las universidades laborales probablemente, como eran franquistas, fuera, que no se enseñen los oficios, que se hagan todos arquitectos o ingenieros.
Y las escuelas de arquitectura, ¿para qué vamos a enseñar la madera si eso ya no se usa? Antes, bueno, pues se quería construir una casa, se tiraba la que había y se hacía una nueva. En Valladolid hubo algún funcionario del ayuntamiento que dijo, ¿y por qué vamos a tirar las casas? Vamos a conservarlas. Y se empezó en los años 80, empezaron a obligar a que si había estructura de madera se conservara y se reforzara con madera. Luego lo copió Madrid y claro, a veces pues el refuerzo lo hacemos solo con madera, otras veces se hace con hormigón, que se conectan las vigas de madera al hormigón. Es decir, hay muchas formas de consolidar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando intervenimos en una obra articulada, pues porque si quitamos un forjado, como en este caso que vi yo en una obra de Valladolid, pues ¿qué pasa? Que en la unión de dos pies derechos que tenemos una articulación es donde es el máximo pandeo de ese pilar, es decir, que se nos puede venir la casa abajo. Otra costumbre es vaciar todo para que se vea bien toda la madera, para que pues tampoco se debe vaciar todo, es decir, esos rellenos están ayudando a que eso sea estable, hay que mantenerlo. En este edificio afortunadamente está en 2 calles y las fachadas están ayudando, pero si no estuvieran esas fachadas ese edificio podía caerse. Otra cosa, no saber usar la madera, es decir, aquí están haciendo trabajar a esos 2 maderos a tracción y le estamos poniendo en la punta de la madera, al lado de la cabeza, pues un tornillo. ¿Qué es lo que hace un tornillo en la cabeza? Pues fisurar la madera, es decir, que esa grieta, pues no, si lo hiciéramos así, pues sería mucho más sencillo, y mucho más barato. Las diagonales, en vez de trabajar a tracción, trabajan a compresión y no necesito ningún herraje. Y con una simple pletina le puedo poner los tornillos suficientemente alejados de la testa de la madera. Algo tan tonto, que aquí vemos la flecha que tiene ya, y eso no tenía 10 años todavía cuando hice yo la foto. En la madera se nota cómo ha bajado con relación a la de hierro. ¿El miedo a las fendas es lo que ha puesto esto? ¿Para que aumente la resistencia a compresión? No lo sé, o sea, porque si fuera para aguantar más carga, los perfiles esos que tenemos ahí, se clavarían en el durmiente. No lo sé, pero vamos. Ahora también pues hemos puesto de moda la madera laminada, pero es que también hay que saber la contralaminada, perdón. También hay que saberla usar. Esas uniones que vemos ahí del panel vertical y el horizontal no tienen ninguna garantía de que eso no se pueda mover. Es decir, hay que usar unos herrajes que son mucho más feos, pero claro, como es madera y queremos que se vea, pues vamos a ponerle estos herrajes que estorban menos, luego con un rodapié los tapo. Hay cosas que no se deben hacer. Es decir, a compresión para un muro trabaja muy bien, pero en cambio para el forjado ya no trabaja tan bien. Vamos, trabaja, pero estamos desperdiciando 2/3 de su madera. Toda esa madera que está en claro no trabaja, la única que está trabajando es la que he puesto oscurecida. ¿Que es más rápido y a lo mejor es más barato? Vale, pero ojo, aquí se está hablando mucho del uso lo más sostenible tal y cual, pero esto es tirar madera. Para que entenderlo, pues la madera contralaminada es como un contrachapado. Lo que pasa es que ese contrachapado en la contralaminada muchas veces solo tiene 3 capas. En el sentido de las fibras, tanto la capa superior como la inferior, la superior a compresión, la inferior a tracción, trabajan perfectamente, sin ningún problema. La de en medio, pues da igual lo que trabaje porque está ahí la fibra neutra. Pero si el tablero lo cruzamos y lo ponemos perpendicular, pues entonces la capa de arriba
va a ser eficaz como la quinta parte y la de abajo como la décima parte, ¿eh? Son valores aproximados, pero muy cercanos. Es decir, que en el sentido perpendicular trabaja muy mal y eso mucha gente no lo sabe. Si yo cojo un contrachapado, este es un contrachapado de 1,5 milímetros, muy finito, pero para hacer la prueba y que se entienda, viene muy bien, ¿eh? Uno está cortado en el sentido de la fibra y el otro perpendicular. En el sentido de la fibra, aguanta la piedra esa de granito sin problema. Si pongo el otro, no tiene ninguna capacidad de resistencia. Y esto así se ve muy claro, pero aquí ya no se ve tan claro. ¿Cómo está funcionando eso? Probablemente con unas vigas de hierro que le habrán puesto por encima. Porque en el sentido del voladizo, esa madera no trabaja. Y eso es así. Las maderas ahora se conservan mejor. Antes nos lo has explicado tú y claramente lo hemos visto que, digamos, ayer, ¿no? Y que es evidente que hoy hay medios. Pero, por ejemplo, la madera termotratada, pues en un sitio con humedad, pues al final se pone gris, no pasa nada. Se pone gris, pero que se sepa que también, o sea, si le afecta la humedad, pues puede alterarse. Seguirá bien, no le pasará nada más, se habrá puesto gris como se pone la madera normal cuando le va dando el sol, la luz, etcétera, o sea, porque eso es normal. Lo que no debemos hacer es que las testas de la madera estén a la intemperie, porque el agua se cuela con una facilidad enorme por ahí. Y ahí vendrán las pudriciones, los hongos, todo. Luego vienen maderas que nos dicen, no, esta madera está tratada con un producto que garantiza que aguanta la intemperie. La mayoría de la madera laminada que se usa en Europa es de abeto. Y la madera de abeto no admite los productos que podrían salvarla de los hongos o de los xilófagos a la intemperie, porque no penetra en la madera de abeto, pero nos dan un certificado. Sí, nos dan un certificado diciendo que esa madera ha estado en un autoclave con este producto durante tantas horas, pero no nos dicen que ha penetrado en el producto. Porque de esos certificados he visto ya más de uno y más de dos. La madera, a veces, el sol le perjudica más que la lluvia. Es decir, la madera tampoco se puede usar igual en todos los lugares. En cada sitio funciona de una manera. No podemos ignorar eso, ¿eh? Por ejemplo, en la alberca, ahí tenemos... Hace tiempo, esta foto la hice yo, no me acuerdo si fue en la Edad Media o después. Pero bueno, ya se ve que unos cuidaban la casa, es decir, todo el entramado pues lo han protegido, y otros no, otros dicen, ya aguantará. Es decir, se sabía que si quería conservar la madera había que mantenerla oculta en la intemperie, ¿eh? Pero ¿qué pasa ahora? Pues que dicen, uy, la madera qué bonita, vamos a despellejar las protecciones, que quede vista, que es más bonita. Y encima con estas flores, qué maravilla. El problema es cuando empiecen a regarlas, a lo mejor esa humedad le va a venir mal a la madera. En fin, que se cometen muchos errores, lo que hace falta es mucho sentido común. Y muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias, Enrique. Casi no hay tiempo, pero si hay alguna pregunta en la sala, a lo mejor nos da tiempo a contestarla. Si alguien se atreve. Si alguien se atreve. No hay ninguna, de todas formas, si no, luego podéis preguntarle a Enrique fuera. Bueno, pues con esto... Perdona, sí. Adelante. Sí, mi pregunta es cómo se llamaba, que ha dicho antes que cómo se llamaba el artesonado de madera
El de las huelgas, la capilla de las huelgas de Burgos. El que ha salido dibujado, ¿no? Sí, ese. Perfecto. Capilla de Santiago. Damos... Bueno, además, Capilla de Santiago... No, pero además Santiago era Santiago Matamoros. Va a dejar que un moro le haga los tejados de su... Bueno, damos por finalizado hoy esta sesión plenaria y comenzamos, o dejo a mi compañero ahora, David Lorenzo, que va a comenzar con la sesión de empresas. Muchísimas gracias.